Buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la tercera unidad didáctica del programa que corresponde a la tercera larga duración. Vamos a trabajar fundamentalmente con el último tramo del siglo XVIII, luego vamos a ingresar al siglo XIX y vamos a ver hoy específicamente las transformaciones urbanas que se han producido en el continente europeo a partir de la revolución industrial, ¿sí? Vamos a ver si podemos revisar también los aportes que van a hacer los teóricos desde las disciplinas que se involucran en la cuestión urbana, como son la sociología, la filosofía, la economía y obviamente la arquitectura y el urbanismo, que en realidad nace como ciencia específicamente en este periodo. Dijimos que vamos a centrarnos fundamentalmente hoy en las cuestiones que tienen que ver con las transformaciones del ambiente urbano en el siglo XIX. Vamos a ver específicamente los problemas que producen los procesos de urbanización e industrialización en el continente europeo, y vamos a avanzar en la segunda parte con los casos más conocidos de transformaciones urbanas realizadas sobre ambientes existentes, el caso de París y algunos ejemplos internacionales, para entrar, por último, el caso de Córdoba, que siempre tomamos como referencia de alguna de nuestras observaciones. Por el largo de la clase hemos dividido en dos tramos esta clase 11, así que ahora vamos a ver la primera parte y luego la segunda parte. Nos situamos, dijimos recién, entre la transición del finales del siglo XVIII hacia el siglo XIX, y todo el siglo XIX, que abarca esos procesos de industrialización que se van a dar fundamentalmente en el continente europeo y que luego replican también en Estados Unidos, en Rusia y en otros países, y ya en el siglo XX en el resto del mundo. Hay una serie de acontecimientos de tipo tecnológico que tienen que ver fundamentalmente con inventos o descubrimientos que van a dar lugar a transformaciones importantes en los modos de producción, entre ellos, por ejemplo, las máquinas de tejer, la máquina de vapor, que es tomada como fecha emblemática del inicio de este proceso de industrialización, y algunas revoluciones que tuvieron que ver justamente con los cambios en el campo de la política o de la economía que se van a producir a finales del siglo XVIII y que de alguna manera condicionan y favorecen la transformación que se va a producir en el siglo siguiente. Esta unidad didáctica, como retomamos después de bastante tiempo, vamos a tratar de revisar algunos aspectos que ustedes han visto, pero que tienen que ver con los objetivos generales que siempre nos planteamos para cada unidad, que tienen que ver en este caso con el reconocimiento y la caracterización de los ambientes humanos urbanos en los siglos XIX y XX, reconocer los cambios y transformaciones de los ambientes urbanos como resultado de los cambios en los sistemas de producción, en los cuales nos vamos a centrar particularmente, los cambios y transformaciones de los ambientes urbanos como resultado de los sistemas de comunicación y transporte, que van a tener en este periodo una importancia muchísimo mayor aún que la que han tenido en periodos anteriores debido a la innovación tecnológica que se incorpora a ellos. Vamos a reconocer también la existencia de proyectos urbanos que van a cambiar algunos aspectos fundamentales de los ambientes preexistentes, y la incidencia de modelos teóricos que, si bien muchos de ellos no llegaron a concretarse en transformaciones urbanas concretas, sí incidieron en la toma de posición de algunas de las transformaciones internacionales y que evidentemente también van a tener repercusión para el caso de Córdoba. El método que estamos aplicando sigue con los aspectos que ya hemos señalado antes, como por ejemplo la interdependencia de variables que supone un conocimiento parcial de algunos aspectos de la cultura, por ejemplo, la economía, la organización social, aquellos aspectos que tienen que ver con el arte, la ciencia, la técnica. En el caso del siglo XIX, particularmente centrados también en los problemas, dijimos, de comunicación y transporte. Vamos a trabajar también con la aproximación por escalas, como lo hemos hecho en los periodos anteriores, en esta idea de intentar abarcar aspectos territoriales con periodizaciones de larga duración, aspectos más sectoriales referidos a los entornos urbanos y aquellos que tienen que ver con las sedes institucionales en las ciudades, como escalas arquitectónicas. Hemos hablado de agrupar estos temas en dos grandes campos de análisis: el campo sociocultural, que abarca todos los fenómenos que tienen que ver con la sociedad y la cultura,
y aquellos que tienen que ver con el campo físico-espacial referidos a lo mensurable, a lo que tiene pesos, medidas o costos que podemos trabajar como aspectos físicos del ambiente urbano. Y también hemos hablado de esta periodización por procesos de largas, medias y cortas duraciones, que es particularmente pertinente para entender algunos de estos procesos de urbanización que se fueron dando desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, que por lo tanto han abarcado ya más de 2 siglos de duración y que podríamos considerar una larga duración. Hemos tomado en este caso 3 cortes temporales para la unidad 3, que se corresponden con acontecimientos que podríamos llamar disciplinares, pero que en realidad están ligados también a problemáticas más contemporáneas. Por ejemplo, hemos tomado la fecha de 1848 como corte casi a mediados del siglo XIX, coincidiendo con el periodo victoriano en el contexto inglés, pero también con una serie de revoluciones que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX y que van a tener efectos sobre el territorio en forma muy evidente, sobre todo en el contexto europeo. Vamos a extender ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX por lo menos hasta la guerra de 1914, la primera gran guerra, y luego vamos a ver una serie de transformaciones que hacemos corresponder con lo que llamamos movimiento moderno en el siglo XX, en arquitectura y urbanismo, movimiento que por lo menos tiene una duración hasta un Congreso Internacional de Arquitectura Moderna que se va a realizar en el año 1956, que tomamos como corte, y finalmente el proceso más contemporáneo de la década del 60 hasta hoy, de 1960 hasta hoy, en el cual vamos a tomar algunos de los problemas que tienen que ver con la ciudad contemporánea, con la ciudad con la cual nosotros convivimos hoy. Hemos tomado una hipótesis que tiene que ver con un autor que se llama Peter Hall, el que estamos siguiendo justamente para el discurso teórico, que dice que las consecuencias urbanas de la revolución industrial en Europa definen la forma y las posibilidades de desarrollo de las ciudades en el siglo XX. Es decir, que aquellos acontecimientos que tienen relación con la revolución industrial, con las revoluciones políticas o con las revoluciones sociales de finales del siglo XVIII, principios del XIX, van a condicionar las posibilidades de desarrollo de las ciudades del siglo XX y de alguna manera les van a dar forma. ¿Sí? Por eso es tan importante estudiar este periodo, porque de alguna manera todavía vivimos en ambientes que han sido definidos y en muchos aspectos condicionados por estos procesos. Vamos a tomar como problema central, como eje para esta discusión, los cambios en los medios de producción y las transformaciones físico-espaciales del ambiente urbano como consecuencia de esta transformación, poniendo énfasis, dijimos, en algunos aspectos como la comunicación y el transporte también. ¿Sí? Es importante para esta primera parte comprender el concepto de revolución industrial que va a primar sobre la mayoría de los textos teóricos para definir el contexto del siglo XIX. Básicamente la revolución industrial se define como un cambio en los modos de producción y que esos modos de producción están ligados particularmente a algunos desarrollos tecnológicos que en la primera etapa de la revolución industrial refieren a las formas de producción de energía. Básicamente, las nuevas formas de producción de energía fueron la incorporación de los combustibles fósiles, fundamentalmente carbón de piedra en ese momento, que asociados a la tecnología del vapor que descubre Watts, permiten por primera vez escalar el trabajo en términos de potencia y que esa potencia se va a transformar en una mayor capacidad de producción. Esta imagen que vemos acá arriba refiere justamente a las primeras bombas de tracción de agua para minas que se produjeron en Inglaterra a finales ya del siglo XVIII y que van a permitir, entre otros aspectos, la mayor cantidad de producción de carbón de la historia a partir de la posibilidad de excavación sin riesgo de anegamiento en los túneles de las minas. Este es solo un ejemplo de las muchísimas aplicaciones que va a tener esta máquina, asociada, dijimos entonces, al consumo de combustibles fósiles y también a la nueva tecnología del vapor que va a encontrar cada vez mayor cantidad de aplicaciones. Estas aplicaciones van a dar lugar también a formas nuevas de organización del trabajo, es decir, que revolución industrial no refiere solamente a una cuestión tecnológica, sino también a una cuestión social,
ligada a los modos de producción en relación a la capacidad que tiene la organización industrial para mejorar algunos de los mecanismos de producción y de esa manera tener mayor cantidad de bienes producidos en menor tiempo y a menor costo en principio, ¿sí? Cuando hablamos de costo en este caso se refiere fundamentalmente a la variable económica sin considerar el significado social que tuvo este mayor costo en otros aspectos de la vida cotidiana. También asociamos la tecnología del vapor a las nuevas formas de comunicación, fundamentalmente vamos a mencionar el ferrocarril, pero también la navegación a vapor va a tener un rol protagónico en la posibilidad de un transporte mecánico de más largo alcance, con menor tiempo de desplazamiento y mucha más capacidad de carga, lo que le posibilitó, entre otras cosas, la apertura de nuevos mercados en el sistema internacional, y eso también es parte del sistema económico que se corresponde a la llamada revolución industrial, dado que no solamente implica nuevas formas de producción, sino también nuevas formas de intercambio y por consiguiente también nuevas formas de consumo. Estas nuevas formas de consumo, dijimos, se traducen en la apertura de nuevos mercados que tienen por voluntad no solamente la captura de mayor cantidad de clientes para la mayor cantidad de productos, sino también la incorporación de materias primas en forma masiva a partir de un sistema de expansión colonial que tenía por voluntad la captura de muchos de los materiales que eran necesarios para la producción industrial en el contexto europeo fundamentalmente. Por lo tanto, también vamos a ver nacer junto con las actividades industriales una serie de actividades de tipo administrativo que tenían que ver con, fundamentalmente con la revolución comercial que se había dado en el siglo XVIII, pero también con la aparición de nuevas formas de financiamiento para la producción industrial. Por ejemplo, el financiamiento basado en el sistema de préstamo bancario o los sistemas de empresas por acciones que van a implicar el nacimiento de todo un aparato económico ligado a la compra-venta de acciones industriales que va a formar parte de las bolsas de comercio como institución fundamental para entender también el sistema industrial del siglo XIX y que obviamente siguen vigentes hasta hoy, ¿no? Por lo tanto, estos cambios en los modos de producción refieren entonces a cuestiones tecnológicas, a cuestiones ligadas entonces a la ciencia y a la técnica, pero también a los modos en que esa producción económica se ubica dentro de los mercados y cómo incide en las transformaciones de los sistemas de transporte de cargas, de transporte de pasajeros y también de transporte de divisas y de bienes y servicios. Todos estos aspectos económicos van a conseguir una de las transiciones más importantes en términos también demográficos que ha vivido la humanidad hasta ese momento. El foco lo estamos poniendo en el caso de Inglaterra, pero podríamos tomar también otros contextos, dado que en realidad el Imperio Británico como forma política de representación de estas nuevas modalidades de expansión comercial e industrial, va a significar también la ocupación de gran parte del territorio mundial en este sistema de colonización que tiene por voluntad la captura, dijimos, de materias primas, fundamentalmente para textiles o para la propia producción de acero, etcétera, que requiere el sistema industrial moderno, y a su vez la ampliación de los mercados de consumo a partir de la localización de sistemas de distribución en lugares como la India, como Ceilán, como Indochina, como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, todos estos puntos que vamos viendo acá en este mapa, también en América, que van a suponer un incremento muy, muy significativo en términos de capacidad de intercambio. Estas nuevas formas de organización del trabajo tienen algunos aspectos que son fundamentales para entender por qué se localizaron en lugares distintos a los que venían concentrando de alguna manera el poderío económico en el siglo anterior. Tiene que ver fundamentalmente con algunos factores predeterminados por el territorio, por ejemplo, la existencia o no de minas de carbón, es decir, la posesión en ese momento de la fuente energética más significativa, que es el carbón de piedra, significó sin duda uno de los aspectos clave para entender por qué Inglaterra estuvo a la vanguardia del desarrollo industrial durante todo el siglo XIX. El otro aspecto importante es que tiene que estar
fuertemente anclado también a conglomerados de población grandes, es decir, con capacidad de absorción de impacto que va a tener la producción industrial en la captura de mano de obra de bajo costo y de cercanía, es decir, que no requiere traslados importantes de población. Este aspecto se va a dar particularmente en las Islas Británicas, dado que por la condición insular propia de la Gran Bretaña y de Irlanda, se van a dar condiciones específicas de concentración de población que son relativamente distintas a las que se están dando en otras partes del continente europeo o asiático. ¿Bien? Vamos a ver también la presencia de agua dulce en cursos de agua de fácil acceso, caso del Támesis en la región de Londres, o en los casos cercanos a Manchester, a Liverpool, podemos ver acá también Edimburgo, Glasgow, etcétera, involucrados en este proceso de producción industrial. Es decir, que tienen que darse condiciones específicas de localización de agua posible de transformar en fuerza de vapor, concentración de población hemos hablado, la presencia de minas de hulla o carbón para ser utilizadas como energía, y también un aspecto que es fundamental también para definir por qué Inglaterra y luego otros países europeos y americanos entraron en el proceso de industrialización, que es la presencia de cierta calificación en términos científicos y en términos tecnológicos para posibilitar el desarrollo de máquinas complejas, de mecanismos industriales de producción y también de cierta voluntad de productividad ligadas al pensamiento de alguna manera pragmático de la cultura anglosajona. El efecto que tuvo la revolución industrial sobre las ciudades preexistentes, sobre todo en el caso de las Islas Británicas, va a ser el crecimiento de la población urbana en detrimento de la población rural. Es decir, que las ciudades, que van a ser en este momento el polo de difusión del propio sistema industrial, van a ser también los concentradores del peso poblacional que va a implicar la reproducción del trabajo. Por lo tanto, se va a producir un fenómeno que es característico de los sistemas industriales, que es la migración del campo hacia la ciudad en forma masiva y en cortos lapsos de tiempo. Este proceso, que se llama proceso de urbanización, va a tender a transformar gran parte de la población que vivía en poblados rurales de pequeña escala a población urbana. Población urbana que se va a distribuir en forma bastante heterogénea dentro de los centros urbanos existentes y que va a intentar usufructuar algunos de los beneficios del trabajo urbano, no siempre en ventaja, y eso va a implicar también una fuerte desigualdad en la distribución de la riqueza que la propia producción industrial puede llegar a generar. Esa tensión entre riqueza, por un lado, producida por la propia sistema de producción industrial, y la existencia de una enorme masa de trabajadores, muchos de ellos desposeídos de su capacidad laboral rural, incluidos ahora en actividades urbanas, no necesariamente decorosas en términos de calidad de vida o de acceso a servicios, van a implicar también una situación de conflicto que se va a evidenciar durante todo el siglo XIX. Es decir, que la revolución industrial implica también un nuevo orden social y el nacimiento de un grupo numeroso, el más numeroso de todos a nivel de población urbana, que es el grupo del obrero industrial, que se va a agrupar, siguiendo el concepto de clases sociales, en lo que llamamos el proletariado industrial. La palabra proletario además supone una capacidad reproductiva en términos biológicos, demográficos, mayor, lo que también va a implicar que esta clase obrera urbana va a tener una capacidad de autorreproducción mayor que la que tienen las preexistentes de origen noble, en el caso de la aristocracia de origen terrateniente, o de la nueva burguesía urbana industrial. Por lo tanto, se va a producir una transformación social fundamental para entender toda la larga duración. Es decir, esa transformación social que incrementa la masa trabajadora significativamente, es decir, con números que superan largamente al resto de la población, que supone concentración de ese grupo social en las ciudades, y que además esa población no va a gozar de los privilegios de la propia revolución industrial hasta muy entrado el siglo XIX, nos vamos a encontrar entonces permanentemente con una situación de conflicto que se va a traducir en un conjunto de revoluciones por un lado, de huelgas y de situaciones de protesta por otro, y también en la adecuación de la legislación
de los países industriales para propender a una mejora de algunas condiciones y de esa manera minimizar el impacto del conflicto, ¿sí? Desde el punto de vista físico-espacial, vamos a ver incrementada fuertemente la superficie urbanizada, es decir, este incremento poblacional que originalmente se va a instalar en las ciudades tal cual estaban, va también a traer consecuencias como por ejemplo el hacinamiento urbano, es decir, mucha cantidad de gente en poco espacio, con condiciones de higiene muy deficitarias, y también condiciones de convivencia que hacen que la promiscuidad en la convivencia sea un factor fundamental para comprender las condiciones de higiene y también para entender la reproducción biológica como especie, ¿no? También hay un aspecto fundamental que tiene que ver con los cambios de uso del suelo productivo, del suelo agrícola, del suelo industrial, que va a tener que adaptarse a estas nuevas condiciones de producción. Por ejemplo, la demanda de insumos para la industria textil, como el caso del algodón, va a implicar fuerte intervención sobre los territorios que hasta ese momento no habían entrado al ciclo productivo de tipo industrial para poder incorporar este producto. Si ustedes piensan en las provincias como Chaco, en Argentina, por ejemplo, que tuvo poquísima incidencia en la producción de granos o en la producción de oleaginosas, etcétera, hasta el siglo XVIII, va a tener, sin embargo, durante el siglo XIX, protagonismo importante por la producción, por ejemplo, de durmientes de ferrocarril para la producción de madera dura, o la incorporación del cultivo de algodón que va a caracterizar estas regiones, que van a posibilitar de esa manera la producción de insumos para la industria textil. Por lo tanto, a partir del siglo XIX también hablamos de un nuevo orden espacial que se va a corresponder a este nuevo orden social y también a esta condición productiva novedosa que se incorpora con las formas de producción mecanizada. El advenimiento de la máquina de vapor no solamente va a incidir en el transporte de carga, sino también fuertemente en las formas de laboreo de la tierra, dado que posibilitó incorporación del tractor mecánico en reemplazo de la vieja máquina tirada por caballos, o caballos o cualquier otra fuerza motriz animal, que va a cambiar también la forma de producir la tierra y en muchos casos va a permitir también la adaptación de las condiciones topográficas para incluirlas dentro de los sistemas de producción. Hablamos también de una revolución política a finales del siglo XVIII. El caso de la Revolución Francesa es emblemático a nivel mundial porque va a suponer también la imposición del régimen burgués sobre el régimen noble, es decir, la sustitución del sistema monárquico absoluto por un sistema republicano, cuyo efecto político va a ser también la incorporación de sistemas de distribución de poder a partir de los parlamentos europeos, no solamente en el caso francés, obviamente, sino también en el caso de Inglaterra y de otros países que van a ir entrando paulatinamente en un régimen político de repúblicas, en sustitución de los sistemas monárquicos que habían caracterizado el siglo XVIII y los anteriores. Por consiguiente, también vamos a ver aparecer entonces, en simultáneo a estas transformaciones económicas y sociales, una fuerte transformación política, en algunos casos con tendencia a la independencia de los estados coloniales de sus colonias, de sus colonizadores originales, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, que a través de, obviamente, de lucha armada, define su condición de independiente en relación a Inglaterra, y de la misma manera otros países como Haití y luego el resto de las colonias americanas que van a ir produciendo a inicios del siglo XIX sus procesos independentistas. Este fenómeno, un fenómeno global, va a tener muchísima importancia también en la definición de las posibilidades de desarrollo futuro de muchos de estos territorios que van a entrar progresivamente también en procesos de industrialización. Estos gráficos están apareciendo en algunos textos y hacen referencia justamente a la dependencia importante que supone la producción industrial de los yacimientos de carbón de hulla y de agua dulce que podían permitir la expansión de los sistemas de vapor y que explican también cómo se va a producir el proceso progresivo de despoblamiento de las áreas rurales hacia las áreas urbanas. Fíjense como en el caso de estos dos gráficos que están publicados por un autor que se llama Patrick Geddes, al cual vamos a citar varias veces también, habla de estos yacimientos de carbón, de hierro y de sal en este caso también,
y cómo en estas localizaciones van a darse justamente la mayor concentración de ciudades de la que hemos hablado recién. Y si analizamos este gráfico, vamos a ver cómo la población que se localizaba originalmente en las áreas costeras o en las áreas cultivables de la Gran Bretaña, se van a ir trasladando progresivamente hacia las áreas urbanas, despoblando estos territorios rurales. Algunos gráficos de la época que muestran críticamente esta situación en la cual la población es de alguna manera capturada por el sistema industrial y impulsada a la vida en ciudades, abandonando los viejos formas de vida tradicionales en los poblados rurales, dejando en consecuencia abandonados muchos territorios que van a quedar durante prácticamente todo el siglo XIX en esta condición de abandono progresivo y en muchos casos también de pérdida de su capacidad productiva original. Las condiciones en las que esta población rural llega a las ciudades van a ser también fuertemente criticadas por muchos teóricos e incluso artistas que van a reflejar esta triste realidad social de una población desposeída que se ve obligada a vivir en muchos casos en condiciones precarias y muy deficitarias en términos de higiene, de seguridad urbana básica y de ciertas condiciones de protección climática, que van a hacer que mucha de esta población se vea obligada a trabajar en condiciones infrahumanas y en algunos casos casi esclavistas, y en otros casos sobrevivir a duras penas en condiciones precarias como la que muestra este cuadro o una serie de grabados de algunos autores como Gustave Doré, que va a ilustrar justamente esta condición de vivienda hacinada, promiscua y falta de higiene que caracterizó a la primera fase de la revolución industrial en los países europeos. Fundamentalmente en este caso Inglaterra, vamos a ver cómo la gente se va a ubicar en los viejos jardines de la población preexistente, en algunos casos, debajo de las infraestructuras ferroviarias o de las infraestructuras de provisión de agua, y que eso va a implicar también la saturación del espacio urbano hasta su momento más crítico, probablemente a mediados del siglo XIX. Esta situación de la ciudad carbón, de la ciudad del humo, de la ciudad del hacinamiento y de la falta de higiene, ha sido descrito por muchísimos autores, entre ellos Charles Dickens, que va a ser uno de los críticos sociales que vamos a tomar como referente, y que en varias de sus novelas, como por ejemplo nosotros vamos a trabajar con Oliver Twist, pero también seguramente han leído el David Copperfield o alguno de estos otros textos que refieren a esta condición social tan compleja que vivió la sociedad inglesa en el siglo XIX. Vamos a ver también un texto clave que estamos tomando del documento de texto que les hemos provisto dentro de la página de la facultad, que se llama La ciudad de la noche espantosa. Es un texto que también van a leer para interiorizarse estas condiciones de habitabilidad deficitarias del siglo XIX en Inglaterra. Se le suman también a estas condiciones de promiscuidad y falta de higiene la inseguridad urbana, que es propia también de este hacinamiento de personas en condición muy precaria, en condición de calle en muchos casos, que va a llevar también a una tensión social creciente en las ciudades como Londres, como Liverpool, como Manchester o Glasgow, que van a sufrir esta presencia permanente de calles atestadas de gente con nuevos modos o viejos modos de transporte, conviviendo con grandes cantidades de personas en la calle, lo cual supone también inseguridad urbana en términos de accidentes de tránsito, por ejemplo, o algunas situaciones que eran inexistentes hasta el siglo XVIII. La congestión, por lo tanto, la congestión en términos de tránsito rodado, va a pasar a ser un problema urbano a resolver por los teóricos y por los diseñadores urbanos que van a tener que, de alguna manera, encontrar algunas soluciones a este problema. Y también hay un aspecto que va a ser, digamos, de alguna manera abordado por muchas de las cuestiones disciplinares de la arquitectura, que es la fealdad urbana, producto del deterioro que han ido sufriendo los viejos edificios del siglo XVIII, que deben ser adaptados a las nuevas condiciones de vida y que muchas veces sufren transformaciones importantes de su estructura edilicia y en muchos casos el deterioro producto también del envejecimiento, de la obsolescencia física y funcional y de los cambios en los modos tecnológicos de producir arquitectura. Por lo tanto, uno de los problemas que se van a plantear también va a ser cómo embellecer las ciudades existentes a partir de estas nuevas condiciones
laborales y de vivienda que se van a producir en la ciudad del siglo XIX. Muchos críticos teóricos retrataron esta situación de deterioro urbano y también de deterioro social que implicaron las condiciones laborales de explotación de las clases proletarias por parte de la burguesía industrial, que implicó, por ejemplo, el trabajo en las minas con altísimas condiciones de riesgo y en muchos casos de insalubridad directa, que afectaron a la población en forma masiva y que tuvieron particularmente incidencia en la población femenina y en los niños, ya que muchos de ellos van a ser destinados a los trabajos de menor calificación, de menor renta también, obviamente, y por lo tanto van a ser probablemente la mujer y los niños los que van a sufrir en forma muy evidente también las consecuencias del trabajo industrial. Las ciudades van a sufrir transformaciones físicas muy importantes, por ejemplo, en este caso, una vieja ciudad católica, como la describen en este gráfico, se va a transformar en este sistema de producción industrial en serie, con enormes fábricas, chimeneas echando humo, contenedores fabriles y de distribución de cargas a los bordes de los muelles, contaminación obviamente de los cursos de agua y de las zonas portuarias del mar, y la aparición de algunas instituciones como esta que están viendo acá, una cárcel, que va a implicar también las primeras formas de respuestas del Estado a la situación de crisis en la que se estaba produciendo la revolución industrial. Es decir, el Estado responde en forma represiva en la mayoría de los casos, y eso también va a producir una parte de la tensión que caracteriza las revoluciones de la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, malas condiciones laborales, cierto deterioro físico urbano ligado al desorden de la ocupación espontánea y el abuso de recursos y espacios que va a caracterizar físicamente la problemática de las ciudades europeas. Hablamos ya de la contaminación, que está ligada fundamentalmente a la producción de energía a través de carbón, que supone siempre un humo denso, negro y muy contaminante, a la falta de infraestructura para cuestiones elementales como la evacuación de residuos industriales, de aguas cloacales, de evacuación de excedentes pluviales, etc., y la ocupación progresiva del espacio público, que va a llevar también a la casi total eliminación de lo verde dentro de la ciudad para ser reemplazado por espacios de producción o por espacios habitados. Por lo tanto, estas van a ser las condiciones de partida de la ciudad a la cual hay que empezar a mejorar. A partir de los años 1817, 1819, es decir, muy tempranamente en el siglo XIX, van a empezar a aparecer ya voces teóricas que van a tratar de encontrar alguna solución a este conflicto, ¿sí? Fundamentalmente el conflicto producido por la pobreza urbana y la migración del campo a ciudad, que van a dar lugar a esta permanente separación entre capacidad de producción y mejoras en las condiciones de vida. En esta línea se van a asociar varios pensadores a la idea de que hay que cambiar radicalmente las formas de vida. Y que si los males a los que hacemos referencia en términos de hacinamiento, promiscuidad y falta de higiene están referidos fundamentalmente a los ambientes urbanos, probablemente sea necesario pensar otras formas de ambiente que no sean necesariamente urbanos. Y en ese sentido se propone nuevamente la posibilidad de pensar asentamientos humanos más pequeños en tamaño que pudieran autocontrolarse a través de un sistema cooperativo y que de esa manera también distribuyeran la riqueza de forma más equitativa. El sistema de cooperativismo, por lo tanto, va a ser privilegiado en estas formas de pensamiento como una alternativa al sistema de producción industrial con patrones y obreros, y va a ser también pensada una sociedad más igualitaria en términos, por ejemplo, de acceso a la educación, acceso a la salud o algunas condiciones de decoro mínimo en la vivienda. En esta línea de pensamiento se van a asociar fundamentalmente los llamados socialistas utópicos, que van a pensar al campo como una alternativa a esa ciudad espantosa que menciona Peter Hall, también la socialización de los medios de producción como una alternativa al capitalismo salvaje que caracterizó la primera revolución industrial, y también ciertas formas de colectivismo y asociación que van a hacer posible el control social de la población, eliminando esos sistemas punitivos que habían caracterizado las respuestas del Estado liberal, en el caso fundamentalmente de las ciudades europeas, durante la primera mitad del siglo XIX. Estos socialistas utópicos van a tener muchísimas
formas teóricas diferentes de proponer alternativas. Vamos a ver solamente acá tres, la que corresponde a Owen, a Charles Fourier y a Godin, en contextos distintos, para ver cómo tanto en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en Italia, pueden darse soluciones alternativas, pensando en nuevas formas de agrupación humana, o nuevas formas de asentamientos humanos. El caso de Owen, muy difundido, propone un establecimiento pequeño de tipo agrícola-industrial, es decir, que no renuncia a la producción industrial, situado en un espacio de aproximadamente 600 hectáreas, que va a tener por función la producción agrícola y la pequeña granja de producción de alimentos, en el centro de la cual se va a ubicar un establecimiento que tiene en este caso la forma de un paralelogramo, por eso se llama así teoría del paralelogramo, en el cual se van a situar las habitaciones de los miembros de esta comunidad, dentro de la cual se van a establecer también los sistemas educativos y de producción de servicios básicos de salud y de protección de las personas, y en algunos de estos otros edificios alrededor, algunos de los talleres o sistemas de producción para el procesamiento de materia prima. Se estaban imaginando comunidades de no más de 1.200 habitantes, en algunos casos 1.800, otros hablaban en números de familias, el caso del familisterio de Godin, ¿sí? que pensó mantener el núcleo familiar como fundamento de este sistema social, mientras que estos otros dos suponen la creación de una nueva institución social, en el caso de Fourier una falange, y por lo tanto él habla de un falansterio, eliminando la institución familia como núcleo central de la sociedad y apelando en cambio a formas de agrupación por afinidades, por género o por algún tipo de productividad, ¿sí? Por lo tanto, estos sistemas eran aún más utópicos en el sentido de que proponían una reforma total del sistema social, no solamente del sistema de producción. Estas teorías no tienen un efecto físico real, transformador sobre las ciudades existentes en forma masiva, salvo el caso de Owen, que llegó a construir una en Estados Unidos y que está todavía hoy en pie, pero sí van a tener una importancia fundamental para la teoría urbana, porque en realidad el pensar desde cero una solución a problemas que tienen larga duración supone afrontar estos problemas, fundamentalmente el del conflicto social y el de la pobreza urbana, como un tema que hay que resolver desde el punto de vista teórico disciplinar. Estos padres pensadores del urbanismo moderno, como los van a denominar, o pioneros del pensamiento urbano, van a ser en realidad los fundadores de la disciplina del urbanismo como tal, que hasta ese momento no existía. Es decir, que a partir de los años 1820 en adelante se va a empezar a hablar ya del urbanismo como una disciplina en sí misma, asociada obviamente a la ingeniería y la arquitectura, pero que va a tener un cierto contenido que es autónomo en relación a la producción de ciudad. Vamos a ver en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente a partir de 1848, el efecto que tienen las críticas que van a producir otros pensadores, entre ellos Karl Marx, Federico Engels, por ejemplo, que van a producir manifiestos en los cuales ponen en evidencia la crisis del sistema capitalista industrial a principios del siglo XIX y proponen también alternativas de solución mucho más generalizadas, globalizadas, que suponen el empoderamiento, entre otros, del proletariado para el acceso a los sistemas de poder político. Esto tampoco se va a traducir inmediatamente en una revolución, pero sí va a provocar cambios en los estados, ¿sí? El estado casi permanente de revolución que vivieron los países europeos centrales, sobre todo Inglaterra y Francia, durante los años 1840, va a implicar también una toma de decisión muy importante de los estados parlamentarios, como el de Inglaterra, para producir reformas reales en la legislación que permitieran una mejora en las condiciones de vida de la clase obrera y unas mejoras en las condiciones laborales, sobre todo en lo referido a seguridad e higiene, porque se había convertido también en un problema los accidentes laborales y la pérdida de vidas humanas en las formas de producción tempranas del capitalismo industrial. Por lo tanto, aparecen, por ejemplo, indicaciones que tienen que ver con la provisión por parte de las fábricas de mejoras en los
viviendas, la producción seriada de viviendas para uso de la clase obrera y con ellos un nuevo modelo de ocupación urbana, característico justamente de estas sociedades victorianas, y también las mejoras en las condiciones de higiene de la propia sede fabril. Es decir, que afrontando el conjunto de estos problemas que hemos ido mencionando en esta primera parte del teórico, estamos viendo cómo el Estado va a empezar a intervenir en este mecanismo de producción industrial y por lo tanto ya no vamos a hablar de un Estado neutro, de un Estado que deja hacer y deja pasar, como decía la fórmula liberal, para empezar a hablar de un Estado que tiene una fuerte incidencia, sobre todo en regulación y control. Van a aparecer, por lo tanto, la idea del barrio obrero y la idea de la ciudad de factoría, de la ciudad de fábrica, que se va a producir durante la segunda mitad del siglo XIX y que van a permanecer en muchos casos hasta hoy con esa modalidad. A este Estado, que se preocupa ahora ya por cuestiones de higiene, que se preocupa por la provisión de infraestructura urbana, por la mejora en las condiciones de producción fabril y por la provisión de vivienda masiva, lo vamos a llamar genéricamente Estado postliberal para distinguirlo de aquellos primeros estados liberales de la primera revolución industrial. Por lo tanto, acá vamos a empezar a hablar también de una segunda revolución industrial, de alguna manera, que tiene una presencia estatal muchísimo más potente, sobre todo en el caso del periodo victoriano correspondiendo a la Inglaterra industrial. Muchas de las acciones que se van a hacer a partir de estos estados liberales tienen que ver con la provisión de infraestructuras urbanas básicas, por ejemplo, la provisión de cañerías para la evacuación cloacal, la provisión de agua potable para la higiene de las personas y el consumo cotidiano, la provisión de algunas cuestiones como el alcantarillado fluvial y la recolección de basura sólida que va a comenzar en este momento como una demanda urbana urgente y que va a ser una de las problemáticas que los municipios van a tener que resolver de ahí en más. ¿Bien? Fíjense también que el problema de la congestión va a ser asumido en muchos casos a través de la provisión de sistemas masivos de transporte, fundamentalmente ferroviarios, pero que en algunos casos llegan incluso a la solución de enterrar el ferrocarril en un sistema subterráneo que va a dar lugar a sistemas metropolitanos de transporte muy complejos que van a adoptar ciudades como Londres, ciudades como París, posteriormente Moscú e incluso Buenos Aires, ¿sí? Y que caracterizan esta posibilidad de conectarse bajo suelo en sistemas metropolitanos que van a recibir a partir de ahí el nombre de metropolitanos, justamente para el caso de París. París va a tener además una serie de acciones del Estado, junto con otras ciudades como Londres o incluso ciudades americanas que van a entrar en este momento ya en el escenario mundial, a partir de acciones como promoción de la propia producción industrial. Las ferias internacionales, la más conocida fue la de Londres de 1851, promueve el arte y la industria a partir de la exposición de productos en un gran predio que se diseña y se organiza para este fin, que supone, por lo tanto, no solamente que el Estado interviene para la mejora de las condiciones de higiene, seguridad y habitabilidad, sino también para la promoción del propio sistema industrial y que se va a transformar, por lo tanto, en un promotor y en algunos casos en un financiador también del sistema de producción fabril. Estos ejemplos que estoy poniendo acá, como bueno, la famosa feria de 1889 en París, que produce, entre otras cosas, la Torre Eiffel como ejemplo de la posibilidad del hierro en la producción de edificios complejos en altura. También la idea de la aparición de nuevas formas de mercado como sede física para la distribución de la mercadería y obviamente ciertas mejoras en la propia forma de la fábrica. Fíjense este edificio que ya tiene iluminación cenital a partir de vidriados en los techos, que supone también una mejora en las condiciones de higiene y seguridad de la propia fábrica. Vamos a concluir acá esta primera etapa y vamos a trabajar en la segunda parte con los ejemplos urbanos específicos que vamos a ver para el trabajo práctico. Y que nos vemos en la segunda parte de esta clase teórica. Muchas gracias.